Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo séptimo del tiempo ordinario. La primera lectura es del primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 2 a 23. David perdona la vida del rey Saúl. El nacimiento y la consolidación de la monarquía en Israel se desarrolló en medio de muchos conflictos. El rey Saúl ve en David su rival para heredar el trono y, movido por la envidia y el afán de poder, lo persigue para acabar con él. Sin embargo, David, guiado por la mano de Dios, escapa con frecuencia de sus manos. Nuestro pasaje presenta un momento especial en el que David tiene la oportunidad de dar muerte a su perseguidor, al rey Saúl, pero lo perdona, movido por su compasión y el respeto religioso por la vida del ungido del Señor. Se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Zif, teniendo consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. David y Abisai llegaron de noche al campamento. Saúl estaba echado, durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David: Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David le dijo: no lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni despertó. Estaban todos dormidos porque los había invadido un letargo enviado por el Señor. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio. David respondió: aquí está la lanza del rey, que venga uno de los jóvenes a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Es probable que el rey David a lo largo de su vida cometiera muchos crímenes y derramara mucha sangre, como él mismo afirma en el primer libro de las Crónicas. El Señor me dijo: tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y el primer libro de los Reyes dice que él no se dejó ablandar ante los enemigos ni olvidó el mal que le habían hecho. Sin embargo, nuestro pasaje lo presenta como una persona que cultivaba sentimientos nobles y generosos. Abisai, sobrino de David, ante la oportunidad que se les presenta, propone una solución correcta frente al enemigo: matarlo con la lanza. Pero David no lo escucha, sino que elige el perdón. Son dos formas de pensar que se contraponen. Abisai representa la manera de razonar con la lógica humana que se orienta hacia la violencia, la venganza, atacar y destruir a quienes hacen el mal, porque representan un peligro para la sociedad. Por el contrario, David representa otra lógica, la del perdón incondicional. David perdona a Saúl porque, a pesar de ser culpable, permanece para siempre como el ungido del Señor. Por la misma razón, incluso los peores criminales no pueden ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes, ni ser asesinados. Deben ser amados y ayudados a recuperarse porque son y seguirán siendo ungidos del Señor, uno en quien la imagen de Dios está marcada de manera indeleble, aunque esta imagen es estropeada. En nuestro pasaje, David es presentado como el rey ideal, enérgico, pero de corazón magnánimo, el prototipo de hombre que no se aparta de los caminos de Dios, que por su bondad y misericordia atrae hacia sí y hacia su pueblo las bendiciones de Dios. La elección del perdón hecha por David ya es un paso significativo hacia el amor al enemigo que es predicado más tarde por Jesús de Nazaret. Como veremos en el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a ir más allá del perdón. Exigirá a sus discípulos que no solo no hagan daño al enemigo, sino que tomen la iniciativa de reunirse con él para ayudarlo a salir de su condición, porque el perdón es la única salida para evitar la violencia. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 a 49.
Después de una profunda transformación, los muertos resucitan. Pablo explica a los cristianos de Corinto qué sucederá después de la muerte y pone el argumento central. Cristo ha resucitado como primer fruto y después de él todos nosotros resucitaremos con él. Pero los cristianos de Corinto se preguntan ¿cómo es que nosotros resucitamos? ¿De qué manera? ¿Qué pasará con nuestro cuerpo material frágil y mortal? He aquí la explicación del apóstol. Hermanos, el primer hombre Adán se convirtió en un ser vivo. El último Adán, es decir, Cristo, se hizo un espíritu que da vida. No fue primero el espiritual, sino el natural y después el espiritual. El primer hombre procede de la tierra y es terreno. El segundo hombre, es decir, Cristo, procede del cielo. El hombre terrenal es modelo de los hombres terrenales, de la misma manera que el celeste es modelo de los hombres celestes. Así como hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Pablo aprendió de los fariseos que al final de los tiempos todos los seres humanos resucitarían con el cuerpo que tenían en este mundo. Si fuera así, no se entendería por qué tendríamos que morir para luego resucitar con el mismo cuerpo. Y como de todos modos morimos, entonces, ¿cómo es posible recuperar un cuerpo ya disuelto en la tierra durante tanto tiempo? ¿Y qué clase de cuerpo se recuperaría? ¿El que teníamos cuando éramos niños, jóvenes, o el de la vejez? A la luz de la resurrección de Jesús, Pablo entiende mejor el significado de la visión cristiana de la vida eterna. Quienes han visto a Cristo resucitado pueden tener una idea de esa maravilla. Dice a los Corintios que no es este cuerpo material el que resucita, sino que cada persona recibirá de Dios un cuerpo espiritual, incorruptible, glorioso, que participa de la gloria de Dios. Por tanto, no es como ellos pensaban, que resucitaría una parte de nosotros, el alma solamente, o que nos convirtiéramos como fantasmas volando por el espacio. Es toda nuestra persona la que entra en la gloria del cielo, pero con un cuerpo completamente diferente al que teníamos en este mundo, un cuerpo que no está compuesto de átomos y moléculas. Y para explicar aún con más detalle, en el pasaje que precede a la lectura de hoy, el apóstol había utilizado una comparación. Afirmaba que así como la semilla se siembra en la tierra y desaparece, porque es como si estuviera muerta, pero después de algún tiempo reaparece de una forma distinta y con vida, así también nosotros seremos transformados. Ahora bien, la planta es muy distinta a la semilla que le dio origen. Esto mismo es lo que le sucede al ser humano. Su cuerpo material se deja en la tierra, se le da sepultura, pero la misma persona resucita de un modo diferente porque entra en el mundo de Dios. No se puede hablar de una simple continuidad entre el cuerpo terrestre y el cuerpo resucitado. Ambos son cuerpos, pero sus características son claramente distintas, opuestas incluso. Para explicar esto, Pablo recurre a la figura de Adán. De una parte está el primer Adán, sacado del barro, hombre terreno y mortal, que es modelo de nuestra humanidad que camina por este mundo. De otra parte está el segundo Adán, Cristo resucitado, que por la acción del Espíritu se convierte en cuerpo espiritual. Después de la muerte, la persona renace con un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no necesita comer ni dormir, un cuerpo que no sufre, no se enferma y ya no puede experimentar la muerte. Por tanto, la transformación que se produce con la muerte biológica no es el resultado de un poder natural propio del hombre, similar al que tiene la semilla en sí misma, sino que es la obra del Espíritu que hemos recibido en el bautismo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos también nos resucitará. Espíritu no es sinónimo de algo inmaterial, sino de fuerza, de vitalidad, de energía, de poder y de creación. Por tanto, cuando resucitemos seremos un cuerpo espiritual a imagen de Cristo resucitado. En este cuerpo espiritual estará presente el hombre entero, dotado de cualidades nuevas, que corresponden al hombre nuevo. El pasaje nos invita a reflexionar sobre el principal enigma del ser humano, que es la muerte. Si ella es el momento en que uno pasa de esta tierra al mundo de Dios, si marca el nacimiento de la nueva forma de vida, entonces no debe considerarse una desgracia, sino un hecho natural que complementa nuestra existencia en este mundo.
El Evangelio es de San Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Jesús pronuncia unos dichos que marcan la esencia de su mensaje evangélico. Después de que los discípulos dejaron todo para seguir al Maestro, Él los llamó bienaventurados porque se hicieron pobres para entrar en el reino de Dios. Ellos han hecho la elección correcta en la vida. Por otra parte, también son bienaventurados porque sintieron hambre, porque lloraron, pero sobre todo porque han sido odiados, perseguidos, insultados y calumniados por los hombres. Esta era la evidencia de que ellos estaban anunciando con autenticidad el mensaje de Jesús, y así se distinguían del común de la gente porque no seguían los valores de este mundo, sino los del Evangelio. Del mismo modo sucede en nuestro pasaje. El Señor propone unos dichos de sabiduría evangélica que nos identifica como cristianos y que se convierten al mismo tiempo en unidad de medida para verificar nuestra práctica cristiana. Jesús indica cuál tendría que ser el comportamiento del cristiano cuando es perseguido o marginado, cuando le hacen daño o cuando recibe violencia. Si se actúa con la lógica del mundo a la violencia recibida, se debe responder con más violencia, a un insulto con otro insulto más fuerte, y así sucesivamente. El discípulo de Jesús no se puede dejar llevar por los instintos naturales que pueden ser agresivos, sino que tendrá que obrar de acuerdo con el Espíritu que procede del Padre del cielo. Escuchemos qué propone Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide, al que te quite algo, no se lo reclames. Jesús propone 4 imperativos seguidos de unos ejemplos prácticos que emergen de la vida cotidiana. Él es muy claro con el mensaje que transmite porque quiere preparar a sus discípulos para cuando sufran injusticias y persecuciones. El primer imperativo: amen a sus enemigos. ¿Qué clase de amor es el que Jesús está pidiendo a sus discípulos? En griego existen varias acepciones del verbo amar. Está fileo, que se refiere al amor fraterno, incluyendo la amistad, la simpatía y el afecto. Filantropía es el amor por el género humano. Filosofía es el amor por la sabiduría. Jesús no exige que nos hagamos amigos de quienes nos hacen daño. Él no sintió simpatía por Anás y Caifás, los fariseos, por Herodes, al que le puso por sobrenombre zorro, ni por Herodías, que pidió la cabeza de Juan el Bautista. La simpatía está más allá de nuestro control. No puede ser mandada. Surge espontáneamente entre personas que se respetan, que están sintonizadas entre sí. Otra palabra griega para indicar amor es eros. Así se llamaba el dios griego del amor, del deseo, de la atracción, de la pasión y la fertilidad. Este es un amor efímero, puramente romántico, no indicado para amar al enemigo. Ninguno de estos dos tipos de amor está pidiendo Jesús a sus discípulos. Jesús utiliza el verbo agapán, que quiere decir el amor incondicional, que implica donar la vida, es decir, se trata de un amor de renuncia a sí mismo, sin pensar en los propios beneficios, sino únicamente queriendo hacer feliz a la otra persona. Es un amor de donación y de entrega, incluso por el enemigo. Esta forma de amar caracteriza al discípulo de Jesús. Más allá de este horizonte es imposible llegar. Para un discípulo de Jesús, vivir significa amar. Quien no vive para amar no se comporta como humano. De ahí la importancia del mensaje de Jesús para sus discípulos. Para él, el amor no es solamente una emoción del corazón o un impulso que busca a otra persona para el beneficio propio, sino la entrega total y desinteresada para ayudar al hermano. Esta clase de amor que pide Jesús para el enemigo no procede de la naturaleza humana que nos llevaría en la dirección opuesta, sino que viene de la vida que ha sido donada por el Padre Celestial, que es amor.
Agapao, amar, significa tener toda la disponibilidad para hacer el bien de modo incondicional al enemigo que me ha hecho daño y a lo mejor un daño muy grave. Si mi enemigo está pasando por una situación difícil, no importa lo que él me haya hecho, yo tendré que acudir en su ayuda. El segundo imperativo, haz el bien a aquellos que te odian. El odio no es la simple antipatía que uno experimenta ante aquellos que no nos son simpáticos. El odio consiste en querer destruir al otro. Es hacerle daño y desear que nunca hubiera existido. De frente al odio, el instinto natural nos lleva a tratar de destruir al otro porque lo consideramos un peligro y por tanto se tiene que actuar. En vez de desear el mal, Jesús pide buscar la oportunidad para hacer el bien al que nos odia. Ciertamente es un enemigo, pero hay que hacer hasta lo imposible para que él sea feliz. Hacer el bien no significa acariciar o alimentar caprichos, sino actuar con firmeza porque hay que contribuir para que la otra persona crezca y sea feliz. El discípulo de Cristo no puede hacer otra cosa que amar. Esa es su naturaleza y su esencia. Así como la planta produce frutos de acuerdo con su propia naturaleza, la vid produce uvas, el naranjo naranjas, etc. De la misma manera, la naturaleza del cristiano es la de ser hijo de Dios. Por tanto, no puede hacer otra cosa que amar incluso a quien le hace daño. Tercer imperativo, bendigan a quienes los maldicen. Bendecir significa decir bien, desear la vida. Maldecir significa desear el mal y la muerte. Bendecimos a Dios porque reconocemos que de Él procede la vida y a su vez Dios nos bendice dándonos la vida. Cuando bendecimos a una persona, deseamos que viva, no que sobreviva, sino que tenga plenitud de vida y plenitud de gozo. Cuando el cristiano responde con una bendición al que lo maldice, le está diciendo que desea que viva en plenitud y que sea feliz. De este modo se manifiesta la disponibilidad total para ayudar al que maldice y así que pueda adquirir la felicidad. Estos tres imperativos parecen difíciles de llevar a cabo y por eso Jesús propone el cuarto: oren por los que los injurian. Orar no significa solamente repetir fórmulas, sino ponerse en sintonía con el pensamiento de Dios. Por tanto, cuando veo que Dios ama a quien me hace daño o al que comete maldades, yo también entro en la misma lógica divina y no hago más que amar. Ciertamente Dios odia los actos de maldad, pero no a la persona que los comete. Dios es Padre de todos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Solamente por medio de la oración yo puedo sincronizar mis sentimientos con los de Dios. Por tanto, a Dios le pedimos que haga el bien a quienes nos está haciendo daño. La oración por el enemigo es el punto más alto del amor porque presupone un corazón dispuesto a purificarse de todas las formas de odio. Ahora Jesús nos propone tres ejemplos prácticos. El primero: al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra. No se debe tomar al pie de la letra. Lo que Jesús quiere expresar es que no hay que responder utilizando la violencia, la venganza. Hay mucha agresividad en nuestra vida, incluso en los momentos más sencillos, en familia, en la calle, en el trabajo. Muchas veces nos tomamos las cosas de modo personal y por instinto reaccionamos con violencia. Jesús dice hay que poner la otra mejilla, es decir, se debe adoptar la dinámica del amor que desarma la violencia, la agresividad y el odio. El segundo ejemplo es frente al ladrón que te quita el manto, porque es lo primero que encuentra. Inmediatamente hay que ofrecerle la túnica. Es más, si en algún momento encuentras a quien te robó el manto y está padeciendo frío, debes darle también la túnica. El tercer ejemplo hace referencia a la injusticia. Al que te quite algo, no se lo reclames. No se trata de tomar una actitud pasiva con resignación, porque el cristiano no es un ingenuo ni un bobo.
Jesús sugiere tomar una actitud positiva para humanizar al malvado. Por tanto, no puede actuar de la misma manera que el malvado. Se debe hacer justicia, defender los derechos y el honor. El cristiano es una persona que se empeña para poner fin a la injusticia, al robo, a la corrupción, pero rechaza los medios que son contrarios al Evangelio. Es preferible padecer la injusticia que acudir a la violencia o a los medios antievangélicos. Y ahora Jesús propone la llamada regla de oro. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a sus enemigos. Si hacen el bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan para recobrar otro tanto. La palabra mérito aparece 3 veces en estos pocos versículos y los traductores la toman del Evangelio de Mateo, donde mistos en griego significa mérito. Pero Lucas escoge con mucha finura otro término que es charis, que significa gratuidad. Por tanto, el significado de este texto es distinto. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hay de gratuito? El ágape, el amor con el cual Jesús nos pide amar, es totalmente gratuito, trabaja a pérdida, porque no hace otra cosa que el bien sin esperar recompensa. Esto es charis, gratuidad, y procede de la naturaleza de Cristo. El bien se hace sin esperar méritos en el paraíso. Esto no sería gratuidad, sino egoísmo, y no es la característica del discípulo de Cristo. Y ahora Jesús propone el ápice de la ética cristiana. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y malvados. En el amor al enemigo es donde mejor se evidencia la gratuidad. Es el amor que expresó Jesús de Nazaret por quienes lo condujeron a la muerte. Su reclamo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya desde el primer testamento se pedía el amor al enemigo. Si ves que el buey o el asno de tu enemigo se extravía, devuélvelo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo aunque sea de tu enemigo. Si la persona pierde el animal, que es el instrumento de trabajo, ¿cómo puede vivir? Por tanto, debe ayudar a tu hermano, incluso si él es tu enemigo. En la sabiduría pagana, Séneca decía: si quieres imitar a los dioses, haz también bien a los ingratos, porque el sol también se levanta sobre los impíos. Un dicho que parece muy similar al de Jesús, pero los filósofos estoicos buscaban estos comportamientos para tener paz interior de frente a la injusticia. En el fondo se buscaban a sí mismos. Les faltaba la gratuidad que propone Jesús. Actuar sin ninguna ventaja personal, simplemente experimentando el gozo de amar. Esta es la gloria del Padre del cielo. Ahora, si de recibir recompensa se trata, Jesús promete una muy grande. Serán hijos del Altísimo, que es bueno con ingratos y malvados. Jesús no promete un puesto en el paraíso, no, sino ser hijo del Altísimo, es decir, ser como Él, que ama y basta. De esta manera Dios manifiesta su identidad de amor con quien es ingrato y hace el mal. Y nuestro pasaje termina con una exhortación a los miembros de la comunidad cristiana. Sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos.
mientras que en el Evangelio de Mateo aparece sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, aquí Lucas pide ser misericordiosos como es misericordioso el Padre del cielo. El adjetivo griego oiktimon, misericordioso, con el cual se califica al Padre, no da la idea de lo que expresa el término hebreo rahum. Cuando Dios se presenta en el libro del Éxodo, dice Ani Rahum, y han traducido por yo soy misericordioso. Rahum procede de Rehem, que es el seno materno, el útero. En otras palabras, Dios presenta su amor como visceral, como es el amor materno. No se habla del amor del corazón, que es común a todo ser humano, sino del útero, que es femenino, porque el amor de Dios es maternal. Dios odia el mal, porque el mal deshumaniza. Pero Dios ama a la persona como una madre que ama a su hijo, porque es carne de su carne. Cuando un hijo comete algún delito, la madre dice, sí, él hizo eso, pero mi hijo es bueno. Ahí ella está juzgando con Rahum, con el amor visceral, y esta es una pálida imagen del amor incondicional de Dios para con cada uno de nosotros. Nos equivocamos cuando decimos que Dios castiga. Dios es amor y solo amor. El ser humano está llamado a identificarse con la imagen de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza, es decir, con la capacidad de amar incondicionalmente. En nuestro pasaje Jesús propone dos comportamientos que hay que evitar y dos comportamientos que hay que asumir. Hay que evitar juzgar y condenar. No significa que tenemos que pasar por alto las cosas, negar los errores, no. Simplemente es que hay que distinguir entre el juicio que nosotros pronunciamos sobre las personas y el juicio de frente a las acciones, porque quien juzga es la palabra del Evangelio. Ella es la que dice si una acción humaniza o no. La palabra invita a discernir, pero no condena a la persona, sino a la acción cuando ésta es negativa. Juzgar quiere decir asociar a la persona con la acción malvada que ha cometido. Y son dos cosas muy distintas. La acción es totalmente mala, condenable, pero la persona es amable porque el cristiano ha asumido los mismos sentimientos de Dios. El primer comportamiento que hay que asumir, perdonen y serán perdonados. El verbo griego que se emplea para perdonar es apoliein, que realmente significa desatar, es decir, liberar a las personas que han cometido un error, soltarlos, liberarlos de su error, y así también nosotros seremos desatados. Para ser felices tendremos que desatarnos nosotros mismos de los errores que hemos cometido, perdonarnos a nosotros mismos. De esta manera nunca más volvemos a caer en el mismo error. El segundo comportamiento que hay que asumir, den y se les dará. Recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante. Dar significa donar todo y convertirnos en bienaventurados, así como los pobres que lo han dejado todo. A ellos se les dará una medida abundante en proporción a lo que han dejado. No es un puesto de honor en el paraíso, no, sino que ellos adquieren una mayor semejanza con el Padre del cielo que nos da todo. Entre más demos, más somos semejantes al Padre del cielo. Les deseo un feliz domingo.